la última, mira, con la cabeza se fue a trancar, sí, peligrosa esa jugada, sí, pero Suazo se jugó la vida. Lo que ha crecido como jugador Suazo, muchísimo, muchísimo. Bueno, he pretendido igual ese tipo. Se habló de River en algún momento. Sí, que está en etapa de renovación, al igual que Brian Cortés. Vamos a empezar esperando unos minutitos para que se conecten más personas. Unos 3 minutitos vamos a dar para que se conecten, ¿ya? Para que esperemos. Ya, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver de qué se trata la clase de hoy. Me voy entonces al librito. Nosotros estábamos en el libro 1. La clase pasada estuvimos revisando lo que eran los conectores o nexos, ¿cierto? Y estuvimos hablando de algunas palabritas que utilizamos comúnmente para unir una frase con otra. Ya tenemos frases que son para detallar, otras que son para demostrar, explicar. Sí, Roberto, es para lenguaje esta clase. Ya para iniciar un nuevo tema también tenemos algunas palabritas: concluir, marcar orden, indicar tiempo y expresar opinión. Ahí aparecen ejemplos, que son para cuando nosotros escribimos textos, o ojalá podamos utilizar más variedad de palabras a lo largo de nuestro texto y no siempre lo mismo. Por ejemplo, hablábamos del demostrar y explicar, que normalmente decimos o sea, es uno de los nexos que más utilizamos. ¿Ya? Es muy rara vez cuando decimos oralmente, es decir, o vale la pena decir. Siempre se usa el o sea. Pero lo ideal es que podamos enriquecer nuestro lenguaje y aprendernos estas palabritas que son, como les decía antes, para poder unir una frase con otra o crear textos de manera fluida, ¿cierto? Con más variedad de palabras. Y ahora nos vamos a la siguiente materia, que es los tipos de argumentos. Hemos estado hablando ya de los argumentos en general, de texto argumentativo, pero nosotros tenemos distintos argumentos. Dice aquí el texto: los textos argumentativos utilizan argumentos de diferente tipo, dependiendo de la forma de razonamiento que se realice y si el énfasis está en lo lógico racional o en lo emotivo afectivo. Recuerden, ¿cierto?, que hablamos de lo que era el convencer, que era a través de lo lógico racional; el persuadir, que es a través de lo emotivo afectivo; y el disuadir, que quiere decir que estamos tratando de que otra persona cambie su manera de actuar o pensar, y ahí podemos usar lo emotivo afectivo y lo lógico racional juntos, y eso se llama disuadir. Esto con el propósito de hacer más comprensiva la tesis que se sostiene, que recordemos que es la idea que nosotros defendemos, esa es la tesis, y también para darle más fuerza. A continuación se mencionan algunos de los tipos de argumentos más comunes.
El primero es basado en datos y hechos. Este tipo de argumento presenta información que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. En ambos casos la información no se puede poner en duda. Sin embargo, la tesis, la afirmación que se hace, puede ponerse en duda si se cumple o no. ¿A qué se refiere con esto? Aquí hay un ejemplo. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados, empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Este sería un argumento basado en datos. Nótese el término comprobado, se ha comprobado, utilizado frecuentemente para convencer que se utiliza al inicio. Entonces nosotros decimos, mira, si sales a la lluvia, estando la estufa prendida, te vas a resfriar. ¿Y por qué? Me dirá alguien. Porque está comprobado que los cambios de temperatura pueden causar resfrío. Entonces, ese está comprobado, hace que la gente se quede sin dudas. ¿Ya? Porque el hecho de que esté comprobado quiere decir que hay información demostrable. Y en un texto argumentativo podríamos colocar un gráfico como el que aparece ahí en pantalla. De ahí está la cantidad de destrucción que causa cada uno de los agentes, como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. ¿De qué otra forma podemos convencer a alguien? Basados en autoridad. Estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones de prestigio, reconocidas como autoridad en el tema que se plantea la tesis. Es decir, el término autoridad en este contexto significa que la persona u organización es reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se aborda. Yo les había dado un ejemplo, parece que esto lo habíamos visto en la clase pasada, y el ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, que el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer las claves en el medio ambiente, las que para algunos pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. ¿Cómo lo hago yo para que la gente me crea? Otra forma de que me crean es nombrar a alguien que sea competente. Por ejemplo, los científicos de la Universidad de Washington son los que dicen esto. La siguiente argumento, basado en relaciones de causa y efecto. El argumento causal pretende comprobar una tesis al razonar que la existencia de una causa provoca determinado efecto. Se espera además que la relación entre causa y efecto se haya comprobado científicamente. O sea, aquí nos damos cuenta de que todos los argumentos estos tienen alguna relación con el otro. Por ejemplo, habíamos hablado del comprobar, que tenemos el gráfico. Ahora, ¿quién lo comprueba? Los científicos de la Universidad de Washington. Ahí tenemos la autoridad. Y ahora, cosas que podrían ser lógicas, como que hay cosas que ocurren porque otras lo causan. Como lo que decíamos del cambio de temperatura. Ocurre el resfrío porque la persona sufrió un cambio de temperatura. Sin embargo, dice que hay que tener la prevención de que en muchos casos las personas e incluso científicos determinan que solo porque ocurren dos hechos de manera secuencial, el primero es causa del segundo. Hay que tener ojo ahí que obviamente sean cosas que sean lógicas. Basados en generalizaciones. Este tipo de argumentos se sostienen que a partir de una serie de situaciones similares y específicas se concluye en una afirmación general. En este tipo de argumento hay que tener claro que puede haber excepciones y que se habla de la generalidad. ¿Ya? Aquí obviamente tenemos que ser cuidadosos con las generalizaciones. Dice aquí el ejemplo, es bien sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos, lo que contrasta con la rigidez de pensamiento de los adultos y ancianos. De los jóvenes en general.
Hablamos de los jóvenes en general, pero obviamente pueden estar las excepciones, que pueden haber jóvenes que no sean imaginativos ni creativos, y también puede haber adultos que no sean, ¿cierto?, rígidos de pensamiento, igual que los ancianos. Y el último argumento apela a los sentimientos. En el argumento se utilizan recursos que pretenden conmover al receptor incorporando elementos afectivo-emocionales. Por ejemplo, como bien sabemos, el agua potable es cada vez más escasa en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en otras acciones diarias, desperdiciamos grandes cantidades de agua, que perfectamente podrían satisfacer las necesidades de familias completas en el continente africano. ¿Ya? Ahí está apelando a los sentimientos, o sea, nos está diciendo en pocas palabras que estamos desperdiciando muchas veces el agua y que familias podrían vivir con eso. Finalmente es importante que aclarar que en muchas ocasiones varios de estos tipos de argumentos pueden ser utilizados en un mismo texto. Como les decía, podríamos haber tenido los tres primeros argumentos fácilmente dentro de un mismo texto, porque trataban de lo mismo. Y aquí yo quiero pasar al siguiente tema para que vayamos avanzando prontamente. En el librito número 2. Este es el siguiente que les voy a mostrar en pantalla. Creo que es este, a ver. Este es de primera. Ya, este es. Entonces, iniciamos el segundo librito. La realidad y el lenguaje. ¿Qué dice aquí? La presentación dice, cuando los seres humanos aprenden a hablar, aprenden también una forma particular de ver el mundo y reconocer la realidad, dado que el lenguaje es una manifestación cultural que se organiza y evoluciona según la comunidad en donde se desarrolla. Un buen ejemplo de esto son los estudios lingüísticos y antropológicos, que han permitido determinar que grupos indígenas, como los esquimales de las zonas árticas, contemplan en su vocabulario varias palabras distintas para diferenciar la nieve, o los múltiples términos que usan los nativos de la selva amazónica para identificar los diferentes verdes que ellos perciben. En ambos casos, la precisión de términos que usan para nombrar su realidad está relacionada con el vínculo que establecen con el medio. Nosotros también podemos identificar con mayor detalle aquellos aspectos de la realidad que nos son más cercanos y relevantes. Sin duda que el lenguaje es la herramienta más precisa para dar cuenta de la realidad, y así ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Primero mediante los relatos orales y luego gracias a la invención de la escritura, a través de diferentes textos escritos hasta hoy. En esta unidad leeremos algunos textos no literarios en los cuales las personas dan a conocer su realidad y abordan temas contemporáneos. Los complementaremos con ejercicios de comprensión lectora, producción de textos y debate oral. Entonces, para saber hay que leer el editorial. ¿Qué será el editorial? ¿Les suena a algo? ¿Lo han escuchado antes? ¿No? Sí que lo he escuchado, profesora, pero no recuerdo bien en qué perspectiva, en qué momento. Ya. Puede ser textos de revista, de diario, esa cosa es una editorial. Ya, súper.
en los guiones de directores de películas, ya. Vamos a ver si coincidimos entonces con lo que dicen aquí. Cómo editar libros, ya. Dice, el editorial pertenece a los denominados textos periodísticos de opinión. Eso, si tienen su librito físico, destáquenlo. Pertenece a los textos de opinión periodísticos, junto con las cartas al director y la crítica que aparecen en los diarios, los periódicos y las revistas, como decía ahí la compañera igual. A diferencia de la noticia, cuyo fin es informar de manera objetiva, o sea que no hay opinión, el editorial es un escrito que tiene mucho de subjetividad, o sea, sí tiene mucha opinión, debido a que contiene comentarios, aquí vamos a destacar igual, puntos de vista críticos, enjuiciamientos o análisis de los hechos más sobresalientes del día o de la semana. Debido a esto, el editorial, junto con los otros textos escritos de opinión, son considerados como textos argumentativos. El editorial publicará y expondrá la opinión y postura ideológica de ese medio de comunicación. Esto igual es importante. La editorial entonces es un comentario del medio de comunicación. O sea, ustedes pueden encontrar un texto sin un autor específico, como que no diga Leila Wegener escribió esto, como si lo haría, por ejemplo, la carta al director. Sino que aquí ustedes van a ver la opinión del diario o de la revista o del periódico. ¿Ya? La línea editorial, como dice aquí, con la finalidad de crear opinión pública consecuente con su pensamiento. Ustedes pueden encontrar textos como estos en El Mercurio, en Las Últimas Noticias. ¿Ya? En cualquiera de esos diarios podrían encontrar una editorial que habla acerca del punto de vista del medio de comunicación. En general, los temas planteados habitualmente corresponden a temas coyunturales. Dentro del diario, periódico o revista, el editorial ocupa una página o espacio destacado fijo y habitualmente en las primeras páginas. Generalmente va firmado por el director o directora del medio, por el editor o editora, o con una firma colectiva como consejo editorial. Así podría parecer. Esto es porque el escrito representa las ideas y opiniones del periódico o revista en que aparece, y no las ideas personales de algún periodista. Eso es importante también. Quien escribe, ¿cierto? O quien expresa las ideas u opiniones son el conjunto de personas que llevan el periódico, revista o diario. En cuanto a su estructura, suele ser bastante libre. Está conformado por un título y un cuerpo. El título debe ser breve y sugerente con la idea de motivar la lectura. El cuerpo se inicia con la mención de la noticia que abordará. Luego se señalan la opinión, los juicios, la valoración, la crítica o lo que sea que define el punto de vista del texto. Finaliza con un párrafo que reafirma la idea más importante planteada. Antes de leer, vamos a hablar. Comente con otras personas en el curso las respuestas a las siguientes interrogantes. Recuerde, dice, para participar en un diálogo, escuche atentamente lo que el otro dice. Respete su turno para hablar. Espere a que termine de hablar quien tiene la palabra. Respete las opiniones de los demás. Y fundamente las opiniones o ideas propias. Todo tiene un porqué. La primera pregunta dice, ¿qué recuerdos tiene del accidente de los 33 mineros de la mina San José ocurrido en agosto del 2010? ¿Qué recuerdan ustedes? Cuando iban saliendo uno por uno. Ya, iban saliendo de la cápsula. Bien. ¿Qué más? Cuando lo estaban dando por muerto. Ya, súper. ¿Cierto? Eso eran los primeros días, sobre todo, que pasaron tan largos. Todo el mundo pensaba que estaban muertos ya, porque fue un derrumbe. Cuando enviaron el papel, fue lo que más recuerdo.
el papel que decía estamos bien los 33. En el refugio creo que decía, en el refugio los 33. Yo trabajé Sí. en esa máquina en Argentina, Esa se llama Fénix. una máquina de sondaje en Scrum. Ah, ya. Gigantesca la maquinita. Sí, sí, de aire reverso, ¿no? La P15 se llama, le ponían, se llamaba la máquina esa. Y sí, bueno, era viejita ya, Mm. Dice que el pero país, hizo el trabajo. claro, Roberto dice que el país en su gran mayoría se unió para ver el rescate. Claro, teníamos cobertura absoluta, ¿cierto? De los periódicos, diarios, noticieros de la televisión, noticieros mundiales. Habían periodistas de todo el mundo aquí cerca de la mina para poder saber qué ocurría momento a momento, porque eran tantas personas. Porque si hay un derrumbe y hay una o dos personas, no le dan tanta cobertura como si tuvieran a 33 personas adentro. Ya, dice la siguiente pregunta. ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Ahí un compañero comentaba que él había trabajado con esa máquina. ¿Quién más tiene algo que comentar? ¿Cómo lo sintió usted dentro de su casa? ¿Qué Que fue, hizo? que fue una experiencia trágica y solamente lo único que se esperaba que la gente, que los hombres que estaban ahí salieran con vida, por la preocupación de sus familiares, bueno, y de todo el país que estábamos preocupados. Exacto, muy bien. Yo tenía 16, así que lo que estaba pasando era como más pena que para que pudieran estar con sus familias. Lloré mucho, lloré casi cada día que veía las noticias y escuchaba a las familias. Siempre lloraba con verlo y por eso le dije que cuando empezaron a salir, ahí fue, ahí sí lloré más todavía. Ese es el nivel de empatía. El nivel Fue de empatía. emocionante. La emoción, ¿cierto?, de verlos salir y lo otro, la angustia diaria. Como decía ahí la compañera, es probable que mucha gente llorara a diario porque todos los días mostraban a las familias cómo desesperados esperaban a saber algo. Ahí Alejandra dice que, ¿de qué hablamos? Estamos ya en el librito número 2, Alejandra, y estamos hablando de la editorial, que es un texto de opinión del medio de comunicación, como por ejemplo el diario o el periódico. Y en puntual estamos comentando la situación de los 33 mineros. Roberto dice, era como encontrar una explicación de cómo podrían rescatarlos de algo tan imposible como se veía, o una solución. Claro, eso es lo más impresionante, que uno ya pensaba que realmente estaban muertos si había sido un derrumbe, no había comunicación, no había por dónde ingresar, estaban lejos del refugio, porque mostraban como imágenes de que habían varios metros de distancia, pero alcanzaron a correr todos hacia eso mientras empezó el derrumbe. Lo otro es la falta de oxígeno. La gente pensaba, bueno, ¿cuánto les va a durar el oxígeno? Son tantos en un espacio tan pequeño. La comida también, tantos en un espacio tan pequeño sin tener que comer. Si es que lograron llegar al refugio, quizás tenían algo de comida, pero creo que tampoco era como la suficiente. Y por eso también, cuando ya encontraron este papelito, o sea, enviaron este papelito que decía estamos bien los 33, fue mucho más angustiante, podría decirse, el hecho de mandarles comida lo más rápido posible y en pocas cantidades, porque el hecho de que tú no comas, por ejemplo, creo que se demoraron, ¿cuánto se demoraron? ¿Alguien tiene ese dato? Tuvieron 69 días en... Ya, eso era lo que yo decía, eran como 2 En meses. total se demoraron como 3 meses. Sí, 69 días tuvieron ahí.
Claro, entonces imagínense, ahí sí que uno pierde todas las esperanzas. ¿Quién va a No, sobrevivir? Gabriela dijo que lo anticipo. Yo participo cuánto. 80 parece. Me debía a mí 50, 57. Ahora 7 más. A 600 metros de profundidad. 50. Dios. Claro, 60, 64 entonces lucas. uno menos iba a esperar que hubiera gente con vida, ¿cierto? Si es que no teníamos noticias y mucho menos si es que no tenían alimentación durante 2 meses. Ya, dice, ¿sabe qué ha pasado con ellos y sus familias desde el accidente en adelante? ¿Alguien ha escuchado mitos o realidades, entrevistas? Hay algunos que no han podido seguir trabajando y me parece que, no estoy segura, pero me parece que había visto de que estaban pidiendo más dinero por lo que había pasado. Pero eso fue hace tiempo, hace mucho tiempo que escuché esa noticia. Ya, bien. A ellos los indemnizaron, decían, Yo viví en Capuante no sé y cuánta plata. unos se pusieron negocios, otros se pusieron a dar charlas motivacionales y otros se dedicaron a trabajar normalmente. Ya, bien. ¿Quién habrá tenido más suerte ahí de todos? ¿Alguien sabe? El Ahí dice gordito que salía en la Roberto, tele, no me acuerdo el nombre. ya, dice Roberto, unos dicen que se aprovecharon del medio para seguir hablando del accidente. Había uno que salió primero o segundo, pero así como muy enérgico. No sé si lo recuerdan, que salió como celebrando, corriendo, saludando a la gente. Sí. Sí, No Al que recuerdo. lo hizo el español en la película, parece, ese caballero es el que tuvo más suerte de todo. Antonio Bandera creo que lo interpretó en una película, en la Sí, película de los 33 mineros. Ese caballero es el que mejor le ha ido. Y he escuchado que igual salía, bueno, igual es como bien trágico y todo, igual salía una parte donde decían que eran 34 mineros y que los 33 se habían comido un minero. No sé, mito o leyenda, no tengo idea, pero escuché eso igual. de ahí, ese, bueno, no había escuchado eso. Pero, Ujú. No sé si en pero YouTube, yo bueno, creo que uno esto ve tantos. debe ser mito porque desde el principio dijeron que eran 33 la gente desde afuera, que sabían que eran 33 los que estaban adentro trabajando en el turno. Mm. Es que a Mario se veces llamaba, en parece. YouTube de repente salen muchas cosas, pues de repente inventan. Sí, también. Mario parece que era Mario se el llamaba, ministro. Mario se llamaba el caballero. Mario Sepúlveda, a él le fue mejor que todo. Ya. Sí, porque yo había escuchado varias, claro, Mario Sepúlveda. Yo había escuchado varios comentarios. De hecho, yo fui a la mina hace como un año o 2 años más o menos. Y ahí pregunté, ahí hay uno de los mineros que está haciendo tour, ¿cierto? De algunas partes de la mina y muestran fotos de cómo estaba adentro, tienen las fotos de todos los mineros que estuvieron. Y ahí comentaba él que, claro, que Mario Sepúlveda era como el que se había hecho más conocido. De hecho, fue a Estados Unidos a hacer como campaña para los mineros, para que les pagaran dinero como extra a la indemnización. De hecho, contaba ahí el caballero que Mario había hecho como beneficios con alguien que es muy conocido, que es chileno, o chilena creo que es muy conocida ya está en Estados Unidos, tenía muchos contactos y hicieron varios beneficios en Estados Unidos y también en Europa, y resulta que la plata nunca les llegó a los mineros. Quedó todo ahí en Mario nomás. Así que, por lo que contaba el caballero, nadie de los mineros le habla.
porque se llenó la boca con ellos, pero no dio ni un beneficio. Ganó mucha plata y contando la historia, pero a los demás no lo ayudó en nada de eso. Claro, y lo Y que ese muestra caballero también, era el capataz. sí, y lo que decían igual es que, bueno, habían como videos también dentro de la mina, y lo que contaba también el hijo del caballero que daba el tour, es que a este Mario lo sacaron antes porque ellos tenían como un orden para salir. Salió primero una persona, después salió un segundo, que era chileno, y de ahí venía como el tercero, que era boliviano, creo. Y de ahí venían como dos más y venía Mario después, pero él estaba tan ansioso, casi agresivo, que lo dejaron salir a él primero. Entonces él salió como tercero. Y por eso él salió también tan enérgico. Salió tan enérgico saludando a la gente y haciendo como una especie de show de toda la situación. Mm. Bueno, ahí solamente ellos saben cómo fueron las cosas realmente, pero también escuché cosas como esa. Vámonos a la actividad. Dice, aplicando lo aprendido. Lea el editorial aparecido en el diario La Tercera el 27 de julio de 2011 y responda a las preguntas que aparecen a continuación. O sea, esto sería un año después de lo que ocurrió, porque decía que esto fue en agosto del 2010, ya casi a un año, el 27 de julio del 2011 se hizo una demanda, dice aquí. Sorprendente demanda de los mineros de Atacama. La Tercera, 27 de julio del 2011. No parece coherente que los trabajadores soliciten una indemnización al Estado, el mismo que organizó y ejecutó una compleja operación para salvarles la vida. Como pocos hechos del pasado reciente, la epopeya de los 33 mineros rescatados el año pasado desde las entrañas de la mina San José, en la región de Atacama, capturó la atención del país entero y de parte importante de la opinión pública mundial. Gracias a una acción coordinada desde el gobierno, expertos provenientes de empresas mineras y agencias nacionales y extranjeras, efectivos de las Fuerzas Armadas y funcionarios de distintas reparticiones públicas, lograron lo que en un principio parecía imposible: encontrar a los trabajadores sepultados a 700 metros de profundidad y luego traerlos con vida a la superficie. La extraordinaria actuación de los personeros provenientes de diversas entidades mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluido el de los mineros rescatados y sus familias. No se está separando de... Resulta contradictorio con ese reconocimiento que 31 de los 33 afectados hayan decidido presentar una demanda por daños morales y falta de servicio contra el Estado por una suma de 250 millones cada uno. 250 millones cada uno. Más allá del monto, sin embargo, la acción judicial resulta sorprendente, por cuanto va dirigida justamente contra el ente que, bajo el impulso organizador del gobierno, planeó, organizó y ejecutó la compleja operación de rescate, que permitió salvarles la vida a quienes hoy aparecen como demandantes. O sea, aquí está criticando, ¿cierto?, que después de que el Estado los salvó, ellos lo demanden. Ahí eso igual contaban ahí en la mina, que este tubito por donde salió el papelito que decía lo de los 33 mineros que estaban bien, se lo dejó el ministro que estaba a cargo en ese entonces, no recuerdo cuál era el nombre, pero él se lo dejó y lo tiene en su casa. Y hay un museo que tiene una réplica y la original sigue en la casa del ministro. Igual que el papelito que dice de los 33 mineros, el que está en el museo es una réplica, pero el original lo tiene Piñera. Sí, en Copiapó en el museo está la réplica, no es el original, es una réplica. Yo estuve ahí, igual, pero una réplica. Exacto. Los originales de ambas cosas se los dejaron
el presidente Piñera de ese entonces y algo de Goldberg, creo que era el apellido del ministro en ese entonces, que se quedó con el tubito donde salía el mensaje. Bueno, que de tubito no era nada de chiquitito, era bastante grande. Son tubos que miden 6 metros. Sí. Sí, era bastante grande, pero ahí lo tiene en su casa como una reliquia. Dice, para la ciudadanía resulta además incomprensible que no habiéndose escatimado en gasto para financiar un rescate pagado con los dineros de todos los chilenos, los mineros aspiren ahora a recibir también una compensación monetaria. Naturalmente, como ocurre con todos los ciudadanos, los mineros tienen pleno derecho a concurrir a la justicia. Según ellos, su demanda se sustenta en el precepto constitucional que señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos o las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales. En este caso concreto, los mineros reclaman contra la actuación del Cernagiomín, al cual consideran responsable de haber permitido la operación de la mina San José, a cuyos propietarios les habían exigido, antes del accidente del 5 de agosto del 2010, tomar medidas de seguridad que habrían sido desoídas, como por ejemplo instalar mallas metálicas de protección en los túneles para evitar derrumbes. No parece lógico reclamar la responsabilidad del Estado, más aún cuando éste hizo las recomendaciones de seguridad pertinentes y cuando queda claro que no tuvo, ni con mucho, participación directa en los hechos que desencadenaron el accidente que sepultó a los mineros. Es llamativo por lo mismo que la acción judicial vaya dirigida contra el Estado y no contra los dueños de la mina, que son los que no habrían adoptado las precauciones exigidas por la autoridad. La acción pone un sabor amargo en momentos en que el país se prepara para conmemorar el primer aniversario de lo ocurrido en la mina San José. Dada su condición de demandantes del Estado, tampoco parece entendible que los mineros programen su participación en actos y celebraciones junto a las autoridades responsables del aparato estatal, contra el cual han tomado iniciativa en tribunales. Lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus dos compañeros que decidieron no participar en la demanda y contribuyan así a recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. ¿Qué está haciendo aquí el diario La Tercera entonces, con este texto? Mostrando como la incoherencia de los mineros por haber demandado a quienes lo ayudaron. Ya, excelente. La incoherencia, ¿cierto? Dice que después de que lo salvaron, no puede ser que vengan a demandar aparte al Estado con tanto dinero, siendo que ya se gastó mucho dinero sin pensar en cuánto, con lo que era de todos los chilenos. Y lo otro, si se fijan, bueno, esto vendría siendo la editorial, si se fijan, aquí está firmado solamente por La Tercera. Ya, no hay periodista, no hay nombre, y hay mucha subjetividad, o sea, aquí dice que encuentran que es incoherente, y eso no debería decirlo una noticia. Así que sabemos de inmediato que no se trata de una noticia, sino que está hablando el medio de comunicación. Y lo otro es que también trata como de poner a la gente en contra de los mineros, porque dice que al final lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus dos compañeros que decidieron no participar de la demanda. Está dándole a saber, dice el país, que después de un año los mineros querían demandar al país. Bueno, al Estado, claro. Y entonces está tratando de influir, ¿cierto?, en quién pueda llegar a leer ese texto. Vámonos a la actividad. Dice aquí, ¿cuál es el tema de esta editorial? Allá lo conversamos. De acuerdo con la estructura del texto argumentativo, ¿cuál es la tesis que sostiene? Recuerden que la tesis es la idea que se defiende. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cuál será la idea que tiene? 3. A continuación, señale los argumentos que sostienen la tesis enunciada por el editor. Los argumentos, o sea, dice algo que vendría siendo la tesis, y después dice por qué. Eso por qué usted tiene que agregarlo ahí.
4. Señala algunos contraargumentos que aparecen en el texto, o sea, ideas contrarias a lo que piensa ahí la editorial. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega el editor? Que también lo mencionamos ahora al final. Dice que para responder algunas preguntas que aquí aparecen pueden usar la guía número 1 del lenguaje sobre el texto argumentativo, que más que nada es para que sepan cuál es el contraargumento, cuál es una tesis, cuáles son los argumentos. ¿Tienen dudas para iniciar la actividad? ¿O creen que saben cómo responderla? Más o menos, al menos yo, más o menos. Recordar entonces siempre que la tesis es la idea que se defiende. Pueden buscar en sus apuntes. Por ejemplo, yo puedo decir, los perritos también tienen sentimientos. Esa es mi tesis. Ahora, cuando me pide los argumentos, yo tengo que decir por qué. Porque lloran, porque nos miran tiernamente, porque se acercan a nosotros para cuidarnos. Ahí yo estoy argumentando. Ahora, un contraargumento que puede haber aparecido en mi texto de los perritos podría ser que no tenemos cómo saber qué sienten, que son animales, que no son humanos, que no piensan. Eso podría ser un argumento. Hay gente que cree eso. Entonces, eso también aparece ahí en el texto, por si acaso, de los mineros, para que ustedes puedan ver quién podría llegar a pensar lo contrario. ¿Y cuál es la conclusión? Aparecía al final, la conclusión siempre aparece al final, y lo leímos, ¿cierto? Para comentarlo. Yo creo que con 15 minutitos estamos listos para esta actividad. Lo voy a checar un poquitito para que las vean ahí. Son 5 preguntas. 15 minutitos entonces, y ahí volvemos a revisar.
Ya, vamos revisando. La preguntita número 1 dice, ¿cuál es el tema de este editorial? Voy revisando aquí que Roberto dice, demanda de los mineros al Estado. ¿Qué dicen los demás? Tengo la misma respuesta, pero la mía dice contra. Ya, una demanda entonces, Igual tengo eso mismo. demanda contra el Estado. ¿Alguien tiene algo distinto? Ya, vamos bien. El tema de la editorial entonces es esta demanda que está haciendo el grupo de los 33 mineros o de algunos mineros, en este caso serían 31 mineros, que están demandando al Estado. 2. De acuerdo con la estructura del texto argumentativo, ¿cuál es la tesis que sostiene el editor? Ahí Roberto dice la incoherencia de los mineros en demandar. Recordemos que tiene que ser una afirmación la tesis. Tiene que ser como una idea que ustedes tienen. La incoherencia de los mineros al demandar al Estado en la primera. Todavía no pasa a ser afirmación. ¿Alguien tiene otra cosa? Bueno, tengo algo parecido. La incoherencia de los mineros por demandar a quienes los ayudaron, es decir, al Estado. Ya. Falta algo ahí todavía para que sea afirmación. Y cómo demandaban al mismo que lo rescató que no escatimó en gastos para poder rescatarlo y salvarlos con vida. Ya, sigo igual, me falta ahí la afirmación. ¿A qué me refiero con afirmación? ¿Se refiere, señorita, a que no se llegó a concreto lo que es la demanda? Casi, casi. Necesitamos que lo que ustedes dejen como una tesis sea algo seguro. Por ejemplo, yo estoy segura de que la gente que sale a la intemperie estando calentita en sus casas se va a resfriar. Entonces yo lo digo como una afirmación, yo estoy segura de eso, pero no tengo que decir estoy segura, sino que lo digo como tal. La gente que sale a la intemperie después de estar calentita en su casa se resfría. Entonces yo no puedo decir la incoherencia de los mineros porque no estoy afirmando nada. ¿Qué puedo decir? Los mineros son incoherentes. Ahí estoy siendo afirmativa. Los mineros son incoherentes al demandar al Estado. Esa es la tesis, para que lo corrijan ahí. La 3 dice, a continuación, señale los argumentos que sostienen la tesis enunciada por el editor. Aquí Roberto coloca convencer que los mineros están haciendo algo ilógico de querer demandar. Ya aquí falta. La demanda va dirigida a quienes planearon, organizaron, ejecutaron la compleja operación de rescate. El Estado hizo recomendaciones de seguridad pertinentes. Los dueños de las minas no siguieron las recomendaciones de seguridad del Estado. Ya, bien. Bien. Ahí podríamos resumirlo un poquitito más, así como un tipeo de ideas. Como por ejemplo, que el Estado lo salvó. Ese es un argumento. 2, ¿qué era el otro que había dicho? Las recomendaciones de seguridad y que las mineras no siguieron esas recomendaciones. Ya. La minera y por lo tanto el Cernagiomín no verificaron que se hayan hecho las medidas de seguridad necesarias. Ahí tenemos otro punto. ¿Cuál más podría ser? Que no sea tanto texto, sino que quede claro cuál es la ideal. ¿Por qué? ¿Por qué no demandaron a la mina? Ya. Deberían haber demandado a la mina en vez del Estado. Tiene que ser igual como afirmación. No puede ser una pregunta o un argumento, porque yo estoy tratando de convencer con ese argumento. Es como si le dijéramos a nuestros hijos,
o ellos nos dijeran, ¿puedo salir? Y yo le digo, no. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? No le puedo decir eso. Tengo que darle una razón válida. No puedo hacerle otra pregunta. No sé si está bien porque con lo que yo puse, que resulta contradictorio que 31 de los 33 afectados hayan decidido presentar una demanda al Estado. Puede ser, ¿o no? ¿Ya? Sí. Ahí uno de los argumentos podría ser que es incoherente que no todos hayan participado en la demanda. Bien. Ujú. Ahora, cuando hablamos de contraargumento, algo que podría estar como a favor de que demanden, ¿qué colocaron ahí? Yo nada. Naturalmente, como ocurre en con todos los ciudadanos, los mineros tienen pleno derecho a acudir a la justicia y cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, organismos o municipales podrán reclamar ante los tribunales. Ya. Bien. Lo mismo que en antes. Excelente el contraargumento, pero es mucho texto. Tiene que ser más simple. Entonces, pocas palabras podríamos usar lo que colocó aquí. Voy a apagar un micrófono, se escucha el partido en vez de la clase. Ya. Podríamos usar lo mismo que tú dices, pero más resumido, como lo que dice aquí Ángelo, dice contraargumento que como todo chileno, pueden recurrir a la justicia. ¿Ya? Ahí está resumido. Así que, de cierta manera, está bien que demanden, porque todo el mundo podría demandar. ¿Qué otro contraargumento tenemos? Yo puse que es un poco incomprensible si se gastó tanto dinero y recursos para salvarlos y ellos estén pidiendo, estén cobrando también, algo así. ¿No? Ya. Esa vendría bien en la anterior, donde dice los argumentos. Los argumentos. Ya. Sí. Ahora necesitamos contraargumento, algo que respalde como a los mineros, porque el respaldo de la editorial es que sea contra los mineros. Ahora necesitamos algo a favor de los mineros. Que cualquiera que se lesione podía demandar. Ya, bien, cualquiera que se lesione podría demandar. Que si el gobierno le ofreció 250 mil millones de pesos a cada uno, que podrían tratar de hacer cumplir lo que ofrecieron. Ya, bien. Ya, quedémonos con eso entonces. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? Aquí ya podemos explayarnos un poquitito más. Lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus compañeros de no participar en la demanda y contribuyan así a recuperar la mística con lo que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. Ya, excelente. Eso era lo que tenían que colocar todos. Ya que finalmente lo que concluye la editorial, no nuestra opinión personal, sino que la editorial, es que es una mala acción lo que están haciendo, ¿cierto? Y que deberían todos seguir el ejemplo de los dos que no se adhirieron a la demanda. Ya, aquí tenemos otra parte de la actividad. Y aquí ustedes tienen que utilizar las palabras que tienen acostado en el cuadradito verde para reemplazarlas por las que ya están dentro de la oración, pero que no cambie el sentido. Como por ejemplo, si yo digo, acabo de ver un lindo gatito, yo podría decir también, acabo de ver un bonito gatito. Y no cambia el sentido, ¿cierto? Esto es para ampliar nuestro léxico, o sea, utilizar mayor cantidad de palabras, igual que como hablábamos delante de los nexos o de los conectores, en donde tenemos que aprender a utilizar otras palabras que no sean siempre las mismas. Entonces, dicen las siguientes oraciones, reemplace la palabra ennegrecida
por otra que no cambie el sentido de la oración. Letra A. Mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluido el de los mineros, rescatados y sus familias. Entonces, esa podríamos reemplazarla por un reconocimiento general, un reconocimiento completo o un reconocimiento total. Total. General. ¿Ya? General, total, dicen algunos. Les voy a pedir Las tres. que anoten la palabrita en el chat. Así yo puedo hacer una especie de votación. A ver ahí, ¿cuál saldrá ganando? Mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluida el de los mineros rescatados y sus familias. Va un voto para general, un voto para total. Total otra vez. General, ahí van empate. Vamos, todos escribiendo en el chat, por favor. Nadie más parece. Ya. Aquí la respuesta correcta es total. ¿Ya? Unánime la podemos reemplazar entonces por total. Si tienen su librito físico, la anotan ahí al ladito, o sea, en las líneas. Si no lo tienen físico, coloquen ampliación léxica como título. Colocan letra A, unánime. 2 puntos es igual total. Vendría siendo como una especie de sinónimo, ¿ya? O equivalencia. B, dice, va dirigida justamente contra el ente que bajo el impulso organizador del gobierno planeó, organizó y ejecutó la compleja operación de rescate. El ente. ¿Qué será el ente? ¿Un ser? ¿Una entidad? ¿Una institución? Va dirigida, está hablando de la demanda, justamente contra el ente que bajo el impulso organizador del gobierno planeó, organizó y ejecutó. Ahí dicen ser, entidad, ¿qué más? Entidad. ¿Alguien más? Uno más que vote y quedo contenta. Ser. Aquí la correcta es entidad. ¿Ya? Entonces, la destacan ahí o la marcan. Señorita, pero es compleja esa respuesta porque se supone que cuando salió eso, el que planeó todo fue Gordo. Claro, pero no se puede hacer una... Aquí los Como que le están ser, pidiendo plata es a la organización de gobierno. No pueden pedirle la plata a Goldberg, porque él no es el poseedor de la plata. Es el gobierno el poseedor de la plata. como dice que empleó, organizó y ejecutó, Claro, pero dice aquí el ente que bajo el impulso organizador del gobierno. Y aparte Goldberg era solamente la cara visible porque era el ministro, pero en realidad él no hizo todo eso. no, pero él se llevó todo cuando los condecoraron y todo, como que él se llevó todos los premios, como que él... Claro, pero ahí estaríamos buscando la parte buena. Pero aquí estamos hablando de la demanda. La demanda no va dirigida a él. Ok, No puede ser entendido. dirigida a él porque no es él el que tiene la plata. Es como si me saliera un producto vencido y yo buscara al trabajador que me vendió o el vendedor que me vendió ese producto. Yo no puedo demandar al vendedor, sino que tengo que demandar a la empresa. No, si usted me quedó claro. C. No habiéndose escatimado en gastos para financiar un rescate pagado con los dineros de todos los chilenos. Escatimado, reservado, disminuido, restringido. Ahí pueden ir reemplazando las palabras para ver cómo sonaría. No habiéndose reservado en gastos,
no habiéndose disminuido en gastos, no habiéndose restringido en gastos. ¿Una persona más que vote? Ya, bien. Es restringido. ¿Ya? Es la palabra más acorde. Y se fijan aquí, por si acaso, todas las palabras son sinónimos. No hay ninguna que se escape. Ser también es un sinónimo de ente, pero en este caso estábamos hablando de una entidad. Y acá, cuando hablamos de escatimado, la más apropiada para la oración es restringido, a pesar de que las otras igual son sinónimos. Y la D, recuperar la mística con la que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. Epopeya será gloria, será guerra, será hazaña. Aquí están todos de acuerdo. Excelente. Hazaña es epopeya. Ya. Y cuando nos vamos al último cuadrito, dice, complete la siguiente tabla, identificando algunos argumentos presentes en el texto. Luego colóquelos como ejemplo. Y por último, señale a qué tipo corresponde. Los mismos argumentos que utilizamos en las preguntitas, vamos a colocarla acá abajo. Entonces, uno de los argumentos es la incoherencia, ¿cierto?, de que no todos sean demandantes. De que son 33 y, o sea, solamente van a demandar 31. ¿Cuál será el tipo de argumento? Si volvemos, por ejemplo, al librito anterior donde hablábamos de los tipos de argumentos. Profesora, ¿me puede repetir el argumento que dijo? Porque se me fue lo que estaba diciendo para poder ver qué tipo de argumento es. Ya, el argumento era la incoherencia, o que es incoherente, que solamente 31 de los 33 haya demandado. O también podríamos decir que los mineros son incoherentes porque demandaron al Estado, después de que los salvaron. Le dicen los mineros, siendo que en realidad son solo 31 de los 33. ¿Qué estamos haciendo ahí? Los mineros son incoherentes. Generalizando. Excelente. Generalizando. ¿Ya? De hecho, el titular aquí dice, sorprendente demanda de los mineros de Atacama. Y habla como si fueran todos, pero en realidad hay dos que no lo son. Así que estamos generalizando. Bien. ¿Cuál era el otro argumento que habíamos usado? Que ignoraron lo siento. No se preocupe. ¿Habrá algún argumento que apele a los sentimientos? El que dice que el bebé. No se El que preocupe. dice la demanda va dirigida a quienes le salvaron la vida. Entonces ahí va como, oh, le salvaron la vida. Entonces eso es como sentimental. Muy bien, que la demanda va dirigida, ¿cierto?, a quienes le salvaron la vida y está jugando, ¿cierto?, con los sentimientos. Bien, ¿cuál más podría ser? En la conclusión, al último, ¿Ya? le dicen que podrían seguir el ejemplo de los otros dos compañeros y para poder quedar como hazaña para el mundo. Bien. Ya, dice ahí que en realidad es la incoherencia, ¿cierto?, que podrían ser ellos igual que sus otros compañeros. También está apelando a los sentimientos.
hay otra parte también donde dice de que está utilizando o están pidiendo, o ya utilizaron también, la plata de todos los chilenos. Y ahí también juegan con la mente de la gente, los sentimientos, y uno dice, oye, en realidad esa era plata mía, y la ocuparon para sacar a 33 mineros. Vamos a ver si es que hay otro tipo de argumento. ¿En autoridad habrá alguno? ¿O en causa y efecto? No demandaron a la minera. Ya. Pero tiene que ser un porqué. O que alguien lo respalde. Que, que dice que a los propietarios le habían exigido, antes del accidente, le habían exigido que tenían que tomar medidas de seguridad que habían sido desoídas. Bien. Y no las hicieron. Ahí tenemos un argumento basado en relación de causa y efecto. ¿Ya? Ahí podrían colocarlo. ¿Y en datos y hechos? ¿Hay alguno? Yo creo que no. ¿Ya? Ahí No. tenemos varios ejemplos entonces de los tipos de argumentos que se pueden rescatar, ¿cierto? De eso entonces. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que vimos hoy? Los tipos de argumentos, este texto y el hecho de ver cuál es la editorial. ¿Alguien me puede decir cuál es la editorial? La tercera. Ya, ese es el ejemplo, pero cuando hablamos de que alguien les pregunte, ¿qué es el editorial? Es como la opinión de... Es una de la- noticia. No, no nos confundamos, la noticia no tiene nada que ver aquí. ¿No? No. ¿Por qué? Porque la noticia tiene que ser objetiva, no puede tener opinión, y el editorial tiene que tener opinión. ¿Pero de quién tiene opinión? de un conjunto de personas en conjuntas. No es solo de una persona, sino son de varias, que al final se ¿Ya? juntan ¿Y esas varias a qué pertenecen? A un a un diario. concepto. A un diario, a una revista o a un periódico. ¿Ya? El editorial es un texto entonces que relata o quiere demostrar el ideal del diario o el ideal del periódico o el ideal de la revista, ¿ya? Es como si yo dijera, y de hecho pasa mucho, se ve mucho en la editorial lo que es los partidos políticos. Tú notas de inmediato, leyendo el editorial, si es que el diario que estás leyendo es de derecha o es de izquierda. En este caso, ¿de qué partido político será? Si en ese momento estaba Piñera, y aquí dice De la que es más que derecha. me hayan demandado, exacto. La tercera está demostrando que es de un partido de derecha. ¿Por qué? Porque está tratando mal al minero, o lo está dejando ver mal, por haber demandado al Estado, que en este caso el Estado era la derecha, porque era el partido de Piñera en ese entonces. Y la tercera igual de Piñera, Ahí sí que no sé quién es el dueño. porque si lo está colocando mal de los mineros hacia el país, Claro, puede ser también. No, pero el dueño de porque la tercera no es Piñera. otro diario puede, no es que el diario puede ser de derecha, pero otro diario puede Sí. ser de izquierda y puede dejar ver el otro lado de la moneda. Exacto. Eso aparece muchísimo en las noticias, y de hecho se nota con los enunciados, ya con los mismos títulos, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la postura de cada editorial. Ya, idea clara entonces, el editorial es la idea que nos da el diario, la revista o el periódico
mediante un texto que es subjetivo y no va firmado por ningún periodista en específico, sino que va firmado por ¿quién? Por el periódico de la Por marca, la tercera. por la tercera. Exacto, exacto, el nombre del periódico, en este caso es La Tercera. Se Nadie podría se decir mofa por la el- empresa. Profesora, disculpe, ¿podría volver a repetir como ay, perdón, como el significado editorial? Ya, miren, vámonos a aquí. Es un escrito, dice, que tiene mucho de subjetividad, o sea, tiene opinión, debido a que tiene comentarios, punto de vista crítico, enjuiciamiento o análisis de los hechos más sobresalientes del día de la semana. Es un escrito, entonces, que refleja la opinión o la postura ideológica del medio de comunicación. También está acá abajito, por si acaso. Con la finalidad de crear opinión pública consecuente con su pensamiento. Si se fijan, claro, expresó toda su opinión de que era malo todo lo que estaban haciendo los mineros, pero trata de convencer a la gente, ¿cierto?, de que está malo. Y por eso es que mete ahí un poquitito lo sentimental, como vimos, habían como 3 argumentos que podían ser sentimentales. La plata es de todos los chilenos, son incoherentes, con la plata de nosotros le salvaron la vida. No puede ser que ahora que le salvaron la vida vengan y los traicionen de esa manera. ¿Ya? Entonces trata de adherir a la gente a su pensamiento. ¿Otra duda? ¿No? Por mi parte no, profesora. Ya. Entonces, nos vemos en 2 semanitas más. Recuerden que durante la semana tienen más clases con otros profesores. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Igual, profesora, gracias a usted. Buenas Chao, noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Chao. Gracias, profesora. Chao, gracias a ustedes.